Ya que sí, voy a poner esto acá. Ya. Entonces, lo que voy a hablarles es sobre el método de Billings. Entonces, para eso, solamente recordar algunas cosas básicas de fisiología, que seguro ustedes tienen una idea, ¿no? Ahí está, dentro de la licenciada Yolanda. Entonces, les quería hacer recordar un poco de fisiología básica. Fisiología básica, hay que recordar que los espermatozoides, por ejemplo, duran, o sea, su tiempo de vida es variable. Pueden durar en minutos, como también pueden hasta días. ¿No? Acá vemos, acá por ejemplo está, dice, una eyaculación más o menos contienen 200 o 400 millones de espermatozoides, ¿no? En 3 mililitros, digamos, ¿no? Estos espermatozoides pueden vivir hasta 5 días, si es que hay buenas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las buenas condiciones en las que el espermatozoide puede vivir bastante tiempo? Esto sucede cuando hay un buen moco cervical, o sea, cuando el moco cervical es como clara de huevo, cuando es en los días fértiles, ese moco aguado, ese es el moco que va a servir digámoslo, va a mantener al espermatozoide varios días, ¿no? Como se ve, hasta 5 días. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Para tener en cuenta. Otro punto importante es en la mujer, el cuello uterino produce moco, específicamente las células cilíndricas, o sea, en el endocervis. Acá hay algunas células que producen moco. O sea, el epitelio del endocervis es cilíndrico. Esas células cilíndricas, algunas producen moco, y ese es el famoso tapón mucoso, ¿no? O han escuchado ustedes cuando la paciente inicia sus contracciones para el parto, ¿no? Y también sirve como protección este moco del cuello uterino para que no ingresen microorganismos dentro del útero. Entonces, este moco es el que va a variar con las hormonas producidas del ovario, sea estrógenos o progesterona. Entonces, a ver, vamos a ir acá, acá, por ejemplo, vemos en esta diapositiva, vamos a ver que el cuello uterino tiene unas criptas, ¿no? Donde están las células cilíndricas, todo esto producen moco. Entonces, el mayor producción de moco como clara de huevo, o sea, el moco se pone como clara de huevo aguado, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de estrógenos o estradiol. Mientras que sí, pues el moco se pone espeso como tapón los días que hay bajos niveles de estradiol, ¿ya? Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, no tengo en orden los diapositivas porque en sí lo tengo de diferentes PPTs que no le he ordenado. Pero la idea es entender, ¿no? Este es el ciclo menstrual. Esto es lo que pasa en el endometrio, en la parte central, y acá arriba, en la parte superior, es lo que pasa en el ovario. En el ovario, bueno, empezamos en el endometrio. Los primeros días del ciclo menstrual son los días de menstruación, como acá pueden ver, ¿no? Estos días de menstruación tienen, claro, acá está representado en color rojo. Y esto se produce porque hay un descenso de los niveles de estrógenos y progesterona. En la parte baja vemos la curva en color celeste de los estrógenos y lo que está en anaranjado es la progesterona. Entonces, los niveles de estrógenos y progesterona están bien bajos y eso es lo que ocasionó que se desprenda el endometrio, la capa funcional del endometrio con la sangre, ¿no? Entonces, eso es la menstruación. Luego, cuando ya
y ya pasan los días de la menstruación, a nivel del ovario va a haber un folículo que va a empezar a aumentar de tamaño. El folículo es como una estructura que contiene, que está rodeado, es una bolsita que está rodeado de células cúbicas llamadas células de la granulosa, que son las que van a producir el estradiol. Entonces, este folículo, dentro del folículo está el ovocito, está acá en un puntito más plomito. Acá no está en el dibujo, no se notan las células de la granulosa, pero en... Ahí están entrando. Entonces, bueno, el asunto es que este folículo va a aumentar de tamaño y también la cantidad de las células cúbicas que le rodea el folículo aumentan en cantidad. Entonces, como aumenta la cantidad de células de la granulosa, estas entonces la producción de estradiol va a aumentar, por lógica. Entonces, acá vemos cómo la curva de estradiol, de estrógenos, va a aumentar. Como ven cómo acá aumenta. Eso es un reflejo de lo que sucede a nivel de la cantidad de células de la granulosa en el folículo dominante, ¿no? Esto es lo que hace que aumente los estrógenos. Y estos estrógenos van a actuar en el cuello uterino, haciendo que el moco se transforme a un moco como clara de huevo. Entonces, luego estos estrógenos, y justamente este estímulo de los estrógenos se nota en el cuello uterino porque ya el moco es el moco fértil, le decimos moco fértil. Y los estrógenos, si ustedes se acuerdan, cuando son niveles bajos, tienen un efecto negativo en la hipófisis y en el hipotálamo para que inhiba tanto la LH y la FSH. Pero cuando los estrógenos aumentan, la estradiol aumenta mayor tengo entendido que son 300, me parece, picogramos por mililitro, si no mal no recuerdo. El asunto es que llega a un nivel que sobrepasa. Y cuando ya sobrepasa ese nivel, ya más bien empieza a estimular a la hipófisis y al hipotálamo, y lo cual hace que se desencadene el pico de la secreción de la LH, el pico de la LH que está acá en moradito. Este pico de la LH ocasiona la ovulación, ¿no? Como ven acá, se produce el folículo, digamos, se eclosiona y sale el ovocito fuera del ovario, ¿no? Y otra cosa que también no mencioné es que en el endometrio, el estradiol que aumenta, además que el moco del cuello uterino se hace como clara de huevo, aguado, también el endometrio se engresa. Se engresa, como ven acá, se va engrosando, ¿no? Entonces se produce la ovulación y este engrosamiento del endometrio sirve para que se implante el ovocito si es que es fecundado, ¿no? En la trompa. Este folículo, luego de la ovulación, se transforma en lo que llamamos el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, como está acá, en el ovario, y eso produce progesterona, el cuerpo lúteo. Entonces, los niveles de progesterona después de la ovulación aumentan, como se ve acá, en la curva anaranjada. Esto hace que este grosor este endometrio se convierta en secretor, un endometrio secretor, y también va a permitir, favorece la implantación, ¿no? Del huevo si es que se fecunda, el ovocito, ¿no? Si no se produce la implantación porque no hay fecundación, luego bajan los niveles de estrógenos y progesterona y otra vez viene la menstruación siguiente. Otro efecto de la progesterona es que va a neutralizar el efecto del estradiol en el moco cervical. O sea, el moco que era como clara de huevo fértil se transforma otra vez a un moco espeso, ¿no? Y como un tapón espeso que ya no, la mujer no lo va a sentir en los genitales, o sea, no va a sentir la humedad, ¿no? Porque los días de moco fértil, la mujer lo siente en la vulva, va a sentir la humedad característica. Bueno,
Es una humedad que ahorita voy a explicar con qué tipo de humedad es. Eh, no es tampoco una humedad constante, sino que lo característico de esta humedad, de estos días de humedad, es que cada día va a ir aumentando la humedad. O sea, pues, digamos, el día 9 que está acá abajo, el día 9 empezó a sentir humedad, ¿no? Y acá hay más humedad. Y cada día nota más humedad, más humedad. Es una humedad en aumento. Y que generalmente acaba con la sensación de resbalosidad. O sea, los labios sienten como que están resbalosos. Incluso algunos sienten como un poco de hinchazón. Entonces, esa característica creciente del moco, de la sensación de humedad, es lo característico de los días fértiles. Y cuando pasa a la fase lútea, o sea, cuando ya se produce la ovulación, al día siguiente generalmente hay un cambio brusco. O sea, otra vez de lo que estaba resbaloso, el día de máxima, digamos, máxima humedad, cambia a un día seco. O sea, que cambió de un momento a otro. Entonces, eso te indica, cuando ya cambió a un día seco, te indica que el día anterior ha sido el día de ovulación, que le llamamos día pico o día de ovulación. Y acá lo han marcado con una X. Em, ya, entonces, hasta ahí, digamos, son los días de humedad, ¿no? Ustedes ven acá, hay un símbolo de un bebito, ¿no? Ese símbolo de bebito te dice que te puedes embarazar, incluso 3 días después también te puedes embarazar. ¿Por qué? Porque el ovocito vive hasta dentro, vive un día, o sea, 24 horas a 48 horas. Entonces, como vive un poquito más, entonces se da unos 3 días más de posible días de fertilidad también, ¿no? O sea, 3 días más después del día pico, de ese cambio, ¿no? De ese cambio de lo que es días húmedos a días secos. Entonces, estos son con respecto a los días fértiles, ¿no? Ahora, acá vemos unos días también que pueden ser secos. Lo que está en celeste o en verde, bueno, acá es un celeste verdoso. Estos días, en la mayoría de las mujeres, son días secos, entre los días de menstruación y los días fértiles. Eh, no, en una minoría de mujeres hay un flujo continuo, o sea, sí hay una pequeña humedad constante que no cambia, no varía. Y eso, en esos casos se suele usar como símbolo el color amarillo, que te indica que es una humedad continua sin cambios. Eso es en la minoría de mujeres. En la mayoría de mujeres hay días secos después de la menstruación y eh, claro, entre la menstruación y los días fértiles. Y después también en la fase lútea también vienen, generalmente son días secos, ¿no? Donde no hay el moco, la sensación de humedad, generalmente, ¿no? Salvo que la mujer tenga un patrón de flujo constante, ¿no? Que es la minoría. Bueno, entonces más o menos eso es lo que la explicación digamos, cómo funciona este método de Billings. Aquí salí, espero que me estén escuchando. Muy bien. Sí, se lo está escuchando, doctor. Sí. Ah, ya, gracias. Entonces, acá también está eso que en esta diapositiva, lo mismo cuando es un moco fértil, dijimos que el espermatozoide vive hasta 5 días, ¿no? Este moco fértil es como una pista donde el espermatozoide pasa facilito, llega en minutos, ¿no? Después de la eyaculación llega a la trompa, donde se produce la fecundación. En cambio, en los mocos espesos, que son los días no fértiles, los espermatozoides se quedan en la vagina, no, pues no entran. Entonces, como la vagina saben que es ácida porque hay producción de ácido láctico, porque en la vagina hay unos bacilos o microbios que se llaman lactobacilos, que metabolizan el glucógeno de las células que se desprenden de la vagina, del cuello uterino. Y entonces ese glucógeno lo transforman en ácido láctico y la vagina es ácida.
Ese pH ácido es para también como un método de protección para que no sobrecrezcan otros microorganismos que puedan ocasionar los famosos descensos o infecciones vaginales, ¿no? Y esa acidez va a favorecer que los espermatozoides mueran en pocos minutos. Entonces, estos espermatozoides mueren, ¿ya? Entonces, ese es los días infértiles, ¿no? O digamos los días donde el moco está espeso, ¿no? Ah, ya, bueno, esto es lo quería salir, ahí está, sí, eso es lo que quería sacar, salir de la diapositiva, porque entonces es un ciclo biológico, ¿no? Ahora, entrando ya al método de Billing en sí, yo les había dicho que la norma técnica de planificación familiar, justo acá tengo ventanas abiertas, donde acá está, por ejemplo, la norma técnica de planificación familiar del 2017 del MINSA, del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, yo había comentado con algunas de las internitas que la norma técnica del MINSA no te explican cómo debe ser, ¿no? Por eso que es lógico que falle este método, ¿no? Si siguen las reglas del método, la falla es más que, acá dice 3%, pero bueno, hay otros estudios donde dice 2% o menos incluso, ¿no? Claro, la falla de uso típico dice acá 25%, pero eso es porque obviamente si el mismo Ministerio de Salud no les enseña cómo debe ser, lógico que va a fallar, pues, ¿no? Entonces, tiene que seguir, acá nada más te explican que tienes que observar, identificar tu periodo fértil, o sea, lo que más o menos les está explicando, la sensación de humedad, y dice la forma de uso, que acá lo mencionan, es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para poder examinar, creo que en la siguiente está. Nada más te dicen que evita tener relaciones sexuales los días fértiles hasta 3 días después, nada más te dicen. No te explican más. Forma de uso, otro método de barrera. Si ustedes lo ven, forma de uso. Acá. Acá dice, ¿no? Forma de uso. Para poder determinar, dice, con seguridad razonable, ¿no? Los días, debes registrar la fecha de inicio y término de la administración, los días de sequedad, o sea, los días que son secos, luego los días de humedad o lubricación, de acuerdo con la simbología, ¿no? Dice, se recomienda, bueno, acá dice uso de condón. ¿Dónde está forma de uso? Acá está. Se apunta por cada día. Acá dice, te puedes ver lo que sale en el papel higiénico también, ¿no? Ya, forma de uso, forma de seguimiento, características, pérdida de abstinencia. Claro, tienen que abstenerse algunos días. Bueno, el asunto es que acá no te detalla mucho, ¿no? Porque yo les decía a a las alumnas que había unas 4 reglas que tienen que cumplir, ¿no? Para empezar, si ustedes, yo les expliqué también algo a las alumnas que existe en la página de Billing España, existe, esta es la Billing España, ¿no? Existe una cartilla que se puede descargar, ¿no? Ustedes colocan acá WON España o Billing España y te sale, a ver, voy a retroceder acá, en la página de Billing España. Te sale esta cartilla que está acá, bueno, yo la descargué. Entonces, en Excel tienes acá una opción de descargar una plantilla en Excel. También existen unas plantillas que pueden imprimir, como acá. Esa es una plantilla donde se le da a la paciente para que ella lo pueda poner la fecha de cuando empieza, ¿no? a anotar. Tiene que anotar lo que siente y lo que ve. Lo que siente y lo que ve, ¿no? Lo que siente es lo que la sensación. Puede ser que no sienta nada o sienta humedad, entonces ella apunta con sus palabras lo que siente.
puede ser que sienta, y lo que ve, ¿qué es lo que ve en la ropa interior? Por ejemplo, puede ver, puede que no vea nada. Si ve sangre es porque está menstruando, entonces pone sangre, ¿no? Si ve como, como filamentos, ¿no? Un poquito de moco, quiere decir que de repente ya ve, ya hay este moco que está bajando, ¿no? Puede ser sus días fértiles. Esta es la tabla en Excel. También les existen, esta es este es el PPT donde está, digamos, he hecho una captura de pantalla de la página de Billing España o WOM España. Entonces acá tiene la opción de descargar esta gráfica en Excel o también se puede descargar, se puede abrir, hay una página, un Billing App le llaman, una aplicación que lo pueden descargar en su celular. También está en Play Store, ¿no? Lo pueden descargar y te va a salir así, Billing App, o tenés en Google Play, también tienes opción a descargar, ¿no? Es como un correo, como si fuera bueno, pones tu correo, tú creas una contraseña, un usuario, algunos datos te piden, y luego vas a tener, entras a esa aplicación y también vas a poder apuntar, ¿no? Entonces acá la paciente puede apuntar, sea en su celular, y lo que siente y lo que ve, ¿no? Por ejemplo, le decía, si es que ella siente que está menstruando, va a ver en su ropa interior sangre y va a sentir humedad, pero en este caso es la sangre menstrual, ¿no? Después, si viene, por aquí acá lo pone el símbolo, ¿no? Puedes poner el símbolo, eh, lo más fácil es colocar símbolos, como vemos acá. Acá, por ejemplo, voy a poner el símbolo que está ahí. El símbolo de la bolita negra, generalmente lo usamos cuando está menstruando, ¿no? El símbolo de bolita negra. Por ejemplo, estos días está menstruando. Digamos, 5 días de menstruación, ¿no? Acá la paciente pone que ve sangre y siente humedad. 5 días. Al sexto día, de repente, puede ver mocoteo, manchitas. Entonces, colocamos manchitas. El símbolo de manchitas es puntitos separados. Esa es la forma de graficar. Y de ahí pueden venir días secos en la mayoría de las mujeres. Entonces, en los días secos generalmente se usa el color verde o usamos el símbolo palito vertical. Palito vertical, que es este de acá. Este símbolo palito vertical es para los días secos. Que ella va a sentir, no siento nada, siento sequedad, pone, no sé, que no veo nada en la ropa interior. Después pueden venir días de humedad. Entonces, los días de humedad solemos poner el símbolo de bolita vacía o también una estampilla de color blanco con un bebito, ¿no? Em, el símbolo de bolita vacía o la bolita blanca te indica que es un día donde hay humedad, como estamos poniendo ahí. Digamos que llegó a la máxima humedad. Les dije que esta humedad va aumentando poco a poco. Va aumentando poco a poco en humedad y acaba generalmente en resbalosidad. Y luego, al día siguiente, digamos el día 16 ya siente que ahí se queda otra vez. Entonces, cuando llega la sequedad otra vez, lo que tenemos que hacer es poner palitos verticales otra vez, porque ya son días secos. Los días secos son palitos verticales. La diferencia está que acá hemos agregado unos números, ¿no? 1, 2, 3, aunque ahí se me pasó el 2. Acá debe ser palito vertical con el número 3 en en el día 18, digamos. Ahí está. Entonces, digamos que es un ciclo típico ideal, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo lo más sencillo hasta ahí para entender. Imaginemos que todos son palitos, digamos, ¿no? Hasta el día 28, digamos, ¿no? Todos palitos.
Todos son palitos, todos secos, secos, secos. Y después ya viene la menstruación siguiente. La paciente va a seguir anotando día tras día. Es importante que anote día tras día porque si ella anota varios días, dejó de anotar y de ahí dice, ya, voy a apuntar. Después de varios días que no anotó, se va a confundir, se va a olvidar y va a fallar el método. Es importante que anote y por eso es que la pareja muchas veces colabora con esas anotaciones. Le hace recordar más que todo, ¿no? O él también puede preguntarle y él anota. Acá otra vez está menstruando, por eso hemos puesto otra vez palitos, bolitas negras. Entonces, más esos son los símbolos básicos. Cuando se produce este cambio de los días fértiles a los días secos, después de la máxima resbalosidad, el, ese es el día de ovulación. Entonces, este día le solemos colocar una bolita con el X, porque ese es el día pico. El día pico o de ovulación se identifica al día siguiente cuando ya viene el día seco. Entonces dices, ah, ya, entonces tuve 4 días o varios días de humedad que fue en aumento la humedad y acabó en resbalosidad. Entonces ya ese es mi día de ovulación. Entonces, cuando la mujer desea embarazarse, justamente también le va a servir este método, ¿no? Se busca los días fértiles e intenta estos días tener relaciones sexuales. Entonces, hasta ahí este es lo básico, porque esto de los puntos, digamos, los colores amarillos o los símbolos iguales, es cuando, esto se usa para cuando hay un patrón de flujo continuo en las pacientes, o también el símbolo igual se puede usar en la tapa lútea cuando hay algún poquito de humedad sin cambios después de la ovulación, entonces a mí se puede usar el símbolo igual. Pero para empezar, podemos empezar así, digamos, de esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes, como son damas, mujeres, pueden ir practicando con sus propias, día tras día, ¿no? Probando a ver con su mismo, con las sensaciones que ustedes sienten, claro, si es que no están usando ningún método hormonal, obviamente, ¿no? Entonces dice que en 10 minutos se va a cortar. Vamos a 5 minutos más y de ahí tendré que abrir otro link. Bueno, em, entonces voy a ir otra vez al PPT. Acá. Entonces, este método, ya les dije que hay una aplicación donde ponen tus datos. Así se ve la aplicación cuando lo hablan en su celular o en la computadora. La versión gratuita también es bastante útil. Todo no tiene mayor beneficio, menor cosa que la versión premium. Y pueden acá dejar mensajes, incluso solicitando a algún instructor que les oriente, ¿no? En esta aplicación, por ejemplo, yo figuro como instructor, o sea, yo podría orientarles también si ustedes quieren probar, ¿no? A ver si es que les interesa, para que vayan experimentando primero con ustedes y después pueden con sus pacientes, ¿no? Em, claro que como ven toda esta explicación, al paciente lo tienes que hacerlo más sencillo, ¿no? Y de frente al grano en todo caso, ¿no? Yo lo estoy explicando un poco más para que entiendan por qué se producen, ¿no? Los cambios en el cuello uterino. Y acá también está la explicación donde vemos que los días de menstruación, la sensación es lo que siente, es que está mojada y se ve rojo, ¿no? Y eso ya también les dije que se apunta los días secos, va a poner seca, no siente nada, o puede usar una estampilla de color verde. Los días que, este es el patrón, les dije que algunas mujeres tienen un patrón de humedad constante. Entonces, en ellas hay un poco de humedad que no cambia, ¿no? Y en estas mujeres se puede demorar un poco más de aprender a identificar las estaciones en ellas, identificar sus días fértiles. Pues en estas mujeres se puede esperar 3 ciclos digamos, de anotaciones, ¿no? Para día tras día, para que pueda identificar mejor sus días fértiles. Me puede demorar un poquito más ahí, ¿no? En esas mujeres. El- Después ya vienen los días de fertilidad que hemos estado explicando, como el cuello uterino empieza a botar moco como clara de huevo por la acción de los estrógenos que aumentan. Y
Acá vemos otra vez estos cambios que acá lo han puesto han puesto como palabras han puesto pegajosa, turbia, mojada, transparente, resbalosa, transparente, resbalosa, resbalosa, ¿no? O sea, siente acá una resbalosidad. Y esto va en aumento, la humedad. Y de ahí viene la identificación del día cúspide, que es cuando se produce la ovulación, ¿no? Y lo va a identificar al día siguiente, cuando ya se produce el cambio. Entonces hay un día seco y luego me indica que el día anterior hacía el día de ovulación, el día cúspide, o pico también le llaman, cúspide o pico o de ovulación, ¿no? Luego viene el moco espeso, después de la ovulación, por la progesterona hemos dicho, ¿no? Y claro, acá han puesto colores amarillos símbolos iguales, porque los símbolos iguales son pequeñas humedades sin cambios, ¿no? Que se pueden ver también después de la ovulación. Entonces, por eso han puesto símbolo igual, no todo han puesto palito vertical, porque si fuera puros días secos, sí ponían palitos verticales, ¿no? Pero acá había algunos días de humedad, pero sin cambios. Esto también lo puedes contrastar o acompañar la medición de la temperatura, ¿no? Corporal en la mañana, ¿no? Y van a notar ahí que después de la ovulación se produce una elevación de la temperatura, medio grado centígrado más o menos. Entonces, esto sería bueno, la duración de la fase lútea, o sea, en la fase, después de la ovulación, varía entre 11 a 16 días, ¿no? Estas son las reglas del ciclo, pero creo que ya lo hacemos en la siguiente. Bueno, voy avanzando hasta que se corte y de ahí ya vamos a tener que, si no, una más, otro tiempito más damos para hablar las reglas y de repente ya la otra semana continuamos con algunas dudas que tengan ustedes, ¿no? Acá, vamos a ver, vamos a salir. Estas son las reglas del ciclo, las reglas del método, ¿no? Ya, entonces voy empezando con las reglas y hasta donde lleguemos. Entonces, una regla es que la primera, lo que justo la vez pasada le decía a Diana, ¿no? Esta regla sí lo entendía. La regla uno es evitar las relaciones sexuales en los días de fuerte sangrado durante la menstruación. La explicación es porque existen ciclos cortos donde hay ciclos cortos donde estos días secos no están, casi no hay. O sea, la menstruación está muy pegada a los días fértiles. Entonces no hay días secos acá. Entonces, si es que tiene relaciones sexuales los días de la menstruación, sobre todo en los días finales de la menstruación, podría también tener relaciones sexuales los primeros días de los días fértiles. Entonces podría fallar, ¿no? Entonces, la primera regla es evitar relaciones sexuales en los días de sangrado abundante en la menstruación. Ese es la regla uno. La regla 2 esta es la regla que no entendía bien Diana. Dice, en aquellos días reconocidos como infértiles, o sea, los días secos, se puede tener relaciones sexuales durante la noche y no 2 noches seguidas. En otras palabras, noches alternas. O sea, ¿eso por qué es así? Porque si tiene relaciones sexuales, acá digamos, ¿no? Supongo que identificó que es día seco. Ah, ya, todo el día fue seco, entonces en la noche tiene relaciones sexuales. Y al día siguiente, como el varón eyaculó dentro, en la vagina, entonces al día siguiente la sensación ya no va a ser igual porque va a ir eliminando el fluido seminal, el semen, por la vagina, entonces la mujer va a sentir humedad por el semen que está bajando. Entonces esa sensación no es verdadera. Entonces por eso que ese día, al día siguiente de la relación sexual, no se tiene relaciones sexuales para que termine de eliminar el semen. Al siguiente día todavía va a observar otra vez, ¿no? Durante todo el día y en la noche anota. Dice, en la noche anota, todo el día estuve seca. Ah, ya, entonces en la noche otra vez puedo tener relaciones sexuales. Y entonces, y así, ¿no? El día siguiente va a notar que el semen va a bajar por la vagina.
entonces ese día no va a tener relaciones sexuales. Entonces va a tener relaciones sexuales una noche sí y una noche no, en días alternos. O sea, un día sí, un día no. Esa es la regla 2. Entonces, esa es la explicación por lo cual no se tienen relaciones sexuales todos los días no fértiles, ¿no? Que eso, eso, por ejemplo, no te dice el manual del Ministerio de Salud. Entonces, es lógico que falle, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Acá también te dicen aquellos días, 2 noches intercalados, ¿no? En noches, una noche sí, una noche no. Y en la noche. Generalmente la mayoría de las mujeres trabajan de día o sus actividades lo hacen de día y en la noche descansan. Si fuera una enfermera o una obstetra que tiene guardias de noche, ahí la cosa cambia, ¿no? Tendría que hacer antes de acostarse y tiene que apuntar todo lo que sintió mientras estuvo despierta. De repente puede ser en la tarde, en la noche que estuvo despierta y después se acostó temprano. Entonces, ha entrado, antes de descansar, tiene que anotar en su registro diario. Eso es importante que vaya registro diario. La regla 2, bueno, todavía el tiempo nos ayuda. Bueno, la regla 3 es espere y vea, dice 1, 2, 3. O sea, ¿qué significa? Evite las relaciones sexuales en cualquier día del flujo o sangrado que interrumpa el patrón básico infértil. O sea, eh, volvemos a esta gráfica. Se y llega un momento que identifica humedad o un cambio, ¿no? Entonces, ya en ese caso va a tener que abstenerse de las relaciones sexuales en este día, porque notó que en la noche al apuntar, notó que en la tarde, en la mañana, notó un día húmedo, algún momento de humedad. Entonces, tiene que seguir esperando y seguir anotando. Y al siguiente día nota que hay más humedad, y al día siguiente más humedad, entonces ya son los días fértiles. Llegan los días de resbalosidad y luego pasa un día seco. Entonces se identifica el día de ovulación o día pico. Esa sería la regla 3, ¿no? Eh, ya,